Victor Haldron pensó que había eliminado su problema cuando vio desaparecer el cuerpo de la nueva enfermera por el borde del tejado. Había pasado semanas planeándolo. La ubicación aislada, los cómplices leales, la coartada perfecta. Como director general de Crestview General, ya había destruido carreras antes, pero esto requería algo permanente. Lo que Victor no tuvo en cuenta fue la delgada cicatriz sobre la ceja izquierda de Maya, la única marca que le había dejado una emboscada talibán en la provincia de Helmand, o el hecho de que una caída de 7 pisos no era nada comparado con lo que había sobrevivido en lugares de los que el ejército aún no habla. Al amanecer, todo su mundo se derrumbaría más rápido de lo que Maya jamás lo hizo. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos desde dónde lo estás viendo en los comentarios. Disfruta de la historia. El viento en la azotea del Crestview General Hospital traía el olor de la lluvia y los gases de escape de la ciudad. Eran las 11:47 de la noche de un martes, y Maya Kessler estaba a 1 metro del borde, con su bata azul marino ondeando contra sus piernas como banderas en una tormenta. 7 pisos de aire vacío la separaban del pavimento. No debía estar allí, pero tampoco el hombre que estaba detrás de ella. Victor Haldron, director general del Crestview General, la observaba desde las sombras, cerca de los generadores, con su caro traje apenas moviéndose con el mismo viento que azotaba la ropa de Mia. Llevaba semanas planeando este momento. Cada detalle, cada contingencia, todo excepto la forma en que Mia permanecía allí, completamente inmóvil, como si ya hubiera estado en situaciones como esta antes. Deberías haberte mantenido invisible, Maya, dijo Víctor, con ese tono particular de voz de un hombre que ya había decidido cómo terminaría esta historia. Mia no se dio la vuelta, mantuvo la mirada fija en las luces de la ciudad, en los coches que se movían como glóbulos rojos por las arterias de asfalto. Cuando finalmente habló, su voz era tan tranquila que parecía pertenecer a otra persona. Alguien que había aprendido hacía mucho tiempo que el pánico era un lujo que no podía permitirse. He sido invisible durante toda mi carrera, señor Holdren. Así es como he sobrevivido, dijo. Había algo en esas palabras que debería haber alertado a Victor. Oh, espera, un historial. Pero los hombres como Victor Haldron no escuchan las advertencias. Escuchan insubordinación. Escuchan amenazas a su autoridad. Y responden de la única manera que saben. Las sombras detrás de los generadores se movieron. 3 figuras emergieron en el pálido resplandor amarillo de la luz de seguridad de la azotea. Tom Briggs, jefe de seguridad del hospital, se movía con una velocidad sorprendente. Patricia Howe, enfermera jefe, con el rostro retorcido por algo entre la culpa y la determinación. David Chong, abogado del hospital, con las manos ya temblorosas por lo que estaban a punto de hacer. Los hombros de Ma se movieron. Un movimiento tan sutil que se pasaría por alto si no se estuviera mirando. Pero ella ya estaba calculando, ya estaba evaluando la distancia, los ángulos, los niveles de amenaza. Su cuerpo recordaba cosas que su mente había intentado olvidar. Se abalanzaron sobre ella simultáneamente. Un ataque coordinado que Victor había coreografiado como un cirujano que planifica una incisión. Tom la agarró por el brazo izquierdo. David la agarró por el derecho. Patricia empujó desde atrás, poniendo todo su peso sobre la espalda de Ma. Y entonces Victor dio un paso adelante, colocó ambas manos sobre los hombros de Mia y empujó. Durante un momento suspendido, Maya Kessler estuvo en el aire. El borde de la azotea desapareció bajo sus pies. Las luces de la ciudad giraban sobre su cabeza. El viento dejó de ser viento y se convirtió en un rugido en sus oídos. Un sonido como todos los adioses que había oído comprimidos en 3 segundos de caída libre. 7 pisos, 21 metros. El suelo se precipitaba hacia ella con certeza matemática. Y en ese momento, mientras Victor Haldron se inclinaba sobre el borde con satisfacción, extendiéndose por su rostro como una mancha, cometió el error de creer que todo había terminado. Cometió el error de pensar que Maya Kessler era solo otra enfermera, solo otro problema resuelto. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer. Si crees que el personal hospitalario merece protección, no amenazas.
Necesitas saber lo que pasa después, porque lo que Víctor pensaba que había enterrado para siempre estaba a punto de resurgir desde el borde de la azotea y destruir todo lo que había construido. Suscríbete ahora, porque esta historia está a punto de revelar quién era realmente Maya Kessler y por qué esa caída de 7 pisos fue el peor error que Victor Haldron había cometido jamás. El viento aulló y luego solo quedó la oscuridad y el sonido de Maya cayendo en una noche que Victor estaba seguro de que la engulliría por completo. Se equivocaba. Para entender cómo un director ejecutivo comete un intento de asesinato, tenemos que retroceder 3 semanas, a una mañana que parecía llena de esperanza en lugar de horror. Maya Kessler llegó al Crestview General Hospital un lunes a finales de septiembre con un bolso de cuero y esa confianza tranquila que la mayoría de la gente confunde con timidez. Era su primer día y las enfermeras del turno de mañana apenas levantaron la vista de sus puestos cuando ella atravesó las puertas dobles del servicio de urgencias. Solo otra nueva empleada. Solo otra cara más en la rotación. Pero Maya no era como la mayoría de los nuevos empleados. Pasó por el proceso de orientación con una economía de movimientos que sugería disciplina militar, aunque nadie lo habría adivinado por su comportamiento afable. Cuando la enfermera jefe, una mujer llamada Rosa Martínez, le mostró el armario de suministros, Maya no se limitó a asentir y seguir adelante. Memorizó la distribución. Gasas en el segundo estante, lado izquierdo, jeringas clasificadas por calibre. Lado derecho, a la altura de los ojos, suministros para el carro de paradas en la parte inferior. Sus ojos lo registraban todo con la precisión metódica de alguien que había aprendido que saber dónde están las cosas puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Rosa se dio cuenta. «Ya has hecho esto antes», le dijo. No era realmente una pregunta. Maya sonrió, una pequeña expresión controlada. «Unos años en traumatología», dijo, lo cual era cierto. No mencionó dónde ni por qué se había ido. Tenía una cicatriz sobre la ceja izquierda, fina y pálida, del tipo que deja un objeto afilado que se mueve rápidamente. Cuando uno de los celadores le preguntó por ella durante la pausa para comer, Mia la tocó distraídamente y dijo, «Un viejo accidente de senderismo», con la naturalidad de alguien que había dicho esa frase muchas veces antes. El celador lo aceptó. ¿Por qué no iba a hacerlo? Pero la cicatriz contaba una historia diferente, escrita en un lenguaje que la mayoría de la gente del Crestview General no podía leer. A media tarde, Maya había impresionado a la mitad del personal de urgencias con su compostura durante una emergencia menor. Un trabajador de la construcción con una fractura compuesta. Se había anticipado a las necesidades del médico antes de que él preguntara. Tenía la morfina preparada, los materiales para la férula organizados, sus manos firmes como una roca. No hablaba a menos que fuera necesario. No se imponía, no exigía atención. Simplemente sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. Fue entonces cuando Victor Haldron se fijó en ella por primera vez. Había estado haciendo su ronda por el servicio de urgencias, haciendo lo que mejor sabía hacer, sonriendo a los pacientes, estrechando la mano al personal, proyectando el tipo de calidez que se adquiere tras décadas desempeñando el papel de administrador benevolente. Victor tenía 53 años, vestía de manera impecable, tenía el cabello plateado que parecía mantenido por un profesional y una voz que podía hacer que los recortes presupuestarios sonaran como actos de compasión. Dirigía el Crestview General de la misma manera que algunos hombres dirigen reinos, con un control absoluto disfrazado de liderazgo colaborativo. Observó a Mia trabajar durante exactamente 45 segundos antes de acercarse a Rosa. La nueva enfermera, dijo, es eficiente. Rosa sonrió, orgullosa de su valoración. Maya Kessler, va a ser un activo. Víctor sonrió, pero algo brilló detrás de sus ojos. Un cálculo, una valoración propia. Tomó nota mentalmente del nombre. En el mundo de Víctor, las personas competentes eran útiles o peligrosas. Y aún no había decidido a qué categoría pertenecía Maya. Pero Maya tenía algo que Víctor no podía ver en ningún currículum.
No podía detectar en ninguna entrevista. No podía predecir a partir de ninguna verificación de antecedentes. Tenía años de entrenamiento que no tenían nada que ver con la enfermería y todo que ver con la supervivencia. Tenía instintos perfeccionados en lugares donde los errores no te despedían, te mataban. Y tenía un pasado que había trabajado muy duro para dejar atrás. En 72 horas, Maya haría algo que haría que Víctor quisiera que se fuera para siempre. Ocurrió en el tercer día de Maya, durante el turno de tarde, cuando el servicio de urgencias solía recibir la primera oleada de víctimas de la hora punta. La llamada se recibió como prioridad 1. Hombre de 58 años, dolor torácico intenso, pérdida de conciencia en la ambulancia. Cuando los paramédicos irrumpieron por la puerta, el paciente, Gerald Morrison, ya estaba en parada cardíaca. Su ritmo cardíaco había pasado de peligroso a mortal en los 90 segundos que tardaron en llegar al hospital. Maya fue la primera enfermera en llegar al carro de paradas. Sus manos se movían con velocidad experta, colocando electrodos, estableciendo 4 accesos, leyendo el monitor con el tipo de comprensión instantánea que lleva años desarrollar. El médico de guardia gritaba órdenes y Maya las ejecutaba sin dudar. Epinefrina, atropina, compresiones torácicas que dejarían moretones, pero que podrían reanimar el corazón. Y entonces Victor Holdren entró en la sala. Estaba haciendo rondas en la planta administrativa cuando oyó el anuncio del código azul. Y en la mente de Victor, las emergencias eran oportunidades, ocasiones para hacerse ver, para demostrar liderazgo, para recordar a todos quién dirigía realmente este hospital. También era, aunque ya pocos lo recordaban, un médico titulado. Había dejado de ejercer hacía años, pero aún conservaba la autoridad que le conferían las letras que seguían a su nombre. Víctor se acercó a la cama y sus ojos recorrieron los monitores con la confianza de alguien que ha leído miles de electrocardiogramas. Lo que vio le hizo sacudir la cabeza lentamente, casi con tristeza, como un hombre que da una mala noticia que ya ha aceptado. El ritmo en la pantalla era errático, debilitando la tormenta eléctrica de un corazón que se rendía. «Declárenlo», dijo Víctor, con una voz que atravesó el caos organizado. «Hora de la muerte». «Con todo respeto, señor», interrumpió Maya, con voz tranquila, pero absolutamente firme. «Veo ritmo sinusal. Está luchando». La sala se quedó en silencio. No del todo. Los monitores seguían pitando. El respirador seguía silbando, pero todas las personas que se encontraban en esa base de emergencias dejaron de moverse, porque las enfermeras, especialmente las nuevas, no interrumpían al director general. Y desde luego, no le contradecían delante de una docena de testigos. El rostro de Víctor se endureció y apretó la mandíbula de una forma que todos los que trabajaban a sus órdenes reconocían como una advertencia. «Enfermera Kessler», dijo, bajando la voz hasta ese tono peligroso de ira controlada. «Llevo siendo médico desde...» Pero Maya ya se estaba moviendo. Sus manos volaron hacia los controles del desfibrilador, cargando las paletas. Sus ojos se fijaron en el monitor, donde podía ver lo que Víctor había pasado por alto o había decidido ignorar. Un aleteo de actividad eléctrica organizada enterrada en el caos. Entonces reconocerá la taquicardia ventricular cuando la estabilice, dijo, y aplicó la descarga. El cuerpo de Gerald Morrison se arqueó sobre la mesa. El monitor chilló y luego, de una forma increíblemente hermosa, se estabilizó en un ritmo sinusal regular vivo. La presión arterial del paciente comenzó a subir. Su saturación de oxígeno mejoró. En 90 segundos, Gerald Morrison respiraba por sí mismo y en 5 minutos estaba lo suficientemente consciente como para apretar la mano del médico residente que se inclinaba sobre él. Maya se alejó de la cama, con la bata empapada de sudor, y devolvió el desfibrilador a su estuche sin decir una palabra. No lo celebró, no se regodeó. Simplemente anotó la intervención y pasó a atender a otro paciente, como si no acabara de salvar la vida de un hombre desobedeciendo directamente las órdenes del director general. Pero la mitad del personal de urgencias lo había presenciado.
Habían visto a Víctor declarar muerto a un paciente que aún luchaba por sobrevivir. Habían visto a Maya, con solo 3 días en el puesto, confiar en su propia valoración por encima de la de él, y habían visto que tenía razón. La humillación de Víctor se cristalizó en algo permanente 20 minutos más tarde, cuando llegó la esposa de Gerald Morrison. Se había visto atrapada en el tráfico y estaba frenética por el miedo. Y cuando se enteró de que su marido estaba vivo y estable, exigió saber quién lo había salvado. Un residente señaló a Maya que estaba reponiendo suministros con la misma precisión metódica que aplicaba a todo. La señora Morrison cruzó el servicio de urgencias y abrazó a Maya con la gratitud desesperada de alguien que se había estado preparando para planificar un funeral. Gracias, sollozó. Gracias por no rendirte con él. Y dijo esto directamente delante de 2 miembros de la junta del hospital que habían llegado para ver cómo estaba un donante importante ingresado de urgencia. Lo oyeron todo. Comentario. Estoy con Maya si alguna vez te han castigado por hacer lo correcto. Porque lo que Víctor hizo a continuación demostró que algunas personas prefieren proteger su ego antes que salvar vidas. Víctor salió de la sala de urgencias con una sonrisa en el rostro, estrechando la mano de la señora Morrison y aceptando su gratitud como si hubiera formado parte del equipo que salvó a su marido. Pero su asistente testificaría más tarde que, tan pronto como se quedaron solos en el ascensor, Víctor le hizo una pregunta, con voz fría y mesurada. ¿Quién es realmente Maya Kessler? Víctor Haldron no durmió esa noche. Se sentó en el despacho de su casa con un vaso de whisky que nunca bebió y el expediente personal de Maya Kessler extendido sobre su escritorio de caoba como si fuera una prueba en la escena de un crimen. Lo había sacado de recursos humanos 1 hora después de salir del hospital, utilizando un acceso administrativo que, técnicamente, requería una justificación que nunca proporcionó. Pero Victor no necesitaba justificarse. Era el dueño del Crestview General en todos los aspectos importantes. El expediente era escaso, sospechosamente escaso. Empleo anterior, Hospitals St. Catharines en Portland, 2 años, excelentes referencias. Título de enfermería de una universidad estatal. Notas sin destacar, nada extraordinario. Certificaciones básicas, ACLS, PIALS, enfermería de traumatología, todo actualizado, todo legítimo. Pero ahí se perdía el rastro. Antes de St. Catharines no había nada. No había expedientes universitarios. No había registros de secundaria disponibles. No había historial laboral. Solo un vacío. 6 años. De 2012 a 2018, Maya Kessler había desaparecido aparentemente de la faz de la Tierra. Víctor abrió su ordenador portátil e hizo lo que cualquiera hace cuando quiere saber algo sobre alguien. La buscó en Internet, en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, todas las redes sociales que se le ocurrieron. No encontró nada. Ni un solo perfil, ni una sola fotografía, ni siquiera una imagen etiquetada de las vacaciones de un amigo o de una reunión universitaria. Para alguien de 30 y tantos años, ese nivel de invisibilidad digital era casi imposible. Todo el mundo deja rastros. Todo el mundo tiene una huella digital, incluso las personas que intentan mantener su privacidad. Pero Maya Kessler existía en el mundo real y en ningún otro sitio, como un fantasma que de alguna manera había aprendido a mantener un trabajo y a pagar impuestos. Nadie es tan limpio, murmuró Víctor para sí mismo, mientras rellenaba el vaso de whisky que había jurado no tocar. Nadie. Por la mañana había hecho 3 llamadas telefónicas. Una a un investigador privado al que había recurrido antes para tratar con miembros problemáticos del personal. Otra a un amigo de la Junta Estatal de Enfermería para preguntarle sobre los procedimientos de verificación de credenciales. Y otra a su jefe de seguridad, Tom Briggs, con una simple instrucción. Quiero saber todos los sitios a los que va Maya Kessler, con quién habla, dónde vive, todo. Mientras tanto, Maya lo sintió antes de poder demostrarlo. Esa sensación particular de estar siendo observada que proviene de años de confiar en tus instintos por encima de tu lógica. Empezó con algo pequeño. Su taquilla en la sala de descanso del personal,
que siempre dejaba cerrada con un candado de combinación, estaba ligeramente abierta una mañana. No faltaba nada, nada estaba revuelto, pero estaba abierto cuando ella sabía que lo había cerrado. Luego, su horario cambió sin previo aviso. Le habían asignado 3 turnos diurnos consecutivos, pero cuando llegó para su segundo turno, la enfermera jefe parecía confundida. No estás en el cuadro. Maya dice aquí que estás en el turno de noche a partir de mañana. Nunca me lo dijeron, dijo Mia en voz baja, aunque podía ver que el nuevo horario se había publicado la noche anterior, después de que ella se marchara. Rosa Martínez la sorprendió en la sala de medicamentos más tarde esa semana, con voz baja y urgente. «Ten cuidado con Víctor», le dijo mirando por encima del hombro como si las paredes tuvieran oídos. «No olvida las vergüenzas. Le he visto destruir carreras por menos. Salvé la vida de un paciente», respondió Maya, con tono neutro y objetivo. «Lo sé», dijo Rosa. «Eso es lo que me preocupa». En casa, en el pequeño apartamento de una habitación que alquilaba en un barrio tranquilo a 20 minutos del hospital, Maya se paró frente a su armario y se quedó mirando una caja metálica cerrada con llave en el estante superior. Era de acero cepillado, de grado militar, asegurada con una cerradura de combinación que no había abierto en 3 años. Dentro había cosas que se había prometido a sí misma que nunca volvería a necesitar. Placas de identificación, certificados de condecoración que nunca había enmarcado, fotografías de personas con camuflaje del desierto, con los rostros quemados por el sol y serios. Un desafío acuñado por una unidad que oficialmente no existía. Su mano se extendió hacia la caja, pero se detuvo. Había cosas que pensaba que debían permanecer enterradas. Se había ganado el derecho a ser solo una enfermera, a ayudar a la gente sin llevar un rifle, a dormir toda la noche sin comprobar las líneas de visión y las rutas de salida. Se había ganado el derecho a ser Maya Kessler, enfermera titulada, y nada más. Cerró la puerta del armario y se fue a la cama, sin saber que, en ese mismo momento, Victor Haldron estaba recibiendo un informe preliminar de su investigador privado. Un informe que planteaba más preguntas que respuestas. Un informe que mencionaba palabras como servicio militar, clasificado y expedientes sellados por orden federal. Pero Victor estaba a punto de desenterrar algo que no podía entender. Algo que había sido enterrado por buenas razones y que le costaría todo. 10 días después del incidente de Gerald Morrison, Victor Haldron convocó una reunión en su oficina que no figuraba en ningún calendario oficial. Estaba programada para las 7:30 de la tarde, mucho después de que la mayoría del personal administrativo se hubiera ido a casa, cuando la planta ejecutiva estaba vacía, salvo por el zumbido del sistema de ventilación y los sonidos lejanos del hospital. 3 personas recibieron invitaciones personales. Tom Briggs, jefe de seguridad del hospital, un antiguo policía que había aprendido a mirar hacia otro lado cuando le convenía para su sueldo. Patricia Howe, una enfermera senior con 20 años de experiencia en el Crestview General, cuyo reciente ascenso se debía enteramente a la intervención de Victor. Y David Chong, el asesor jurídico jefe del hospital, un hombre cuya lealtad a Victor se había comprado a base de favores a lo largo de una década. Llegaron por separado, cada uno intuyendo que lo que Victor quería discutir no podía decirse a la luz del día ni delante de testigos. Victor estaba sentado detrás de su escritorio, sin chaqueta y con la corbata aflojada, lo justo para sugerir que se trataba de una conversación entre aliados y no de una jerarquía corporativa. Hacía tiempo que había aprendido que la gente estaba más dispuesta a comprometer sus principios cuando primero les hacía sentir como iguales. «Gracias por venir», comenzó Víctor. Su voz no transmitía la calidez que utilizaba con los pacientes y los miembros de la junta. Era una voz diferente, fría, transaccional, la voz de un hombre que hacía cálculos. «Tenemos un problema, Maya Kessler». Tom se movió en su silla y su corpulencia hizo crujir el cuero. Patricia se quedó completamente quieta, con las manos cruzadas en el regazo. David se inclinó ligeramente hacia adelante, con su instinto de abogado ya en marcha. «Lleva aquí menos de 2 semanas», continuó Víctor,
Y la Junta ya está cuestionando mi criterio, mi evaluación clínica. ¿Entiendes lo que eso significa? Salvó a un paciente, dijo Patricia en voz baja, aunque su tono era más de observación que de defensa. Me contradijo delante del personal y los miembros de la Junta, corrigió Víctor, endureciendo el tono de voz. Me hizo quedar como un incompetente y ahora la tratan como a una especie de heroína, mientras que a mí me cuestionan las decisiones que he tomado durante 30 años. David carraspeó, dando por hecho que era su turno. Podríamos preparar un caso por despido, insubordinación, incumplimiento de la cadena de mando. Denme una semana y tendré documentación más que suficiente. Víctor lo interrumpió y algo en su tono hizo que los tres se enderezaran en sus asientos. El despido significa que ella se va a otro hospital. Significa que cuenta su historia sobre el director general que intentó declarar muerto a un paciente vivo. Significa que se convierte en un lastre con piernas. La oficina se quedó en silencio. Afuera, la sirena de una ambulancia pasó aullando por delante del edificio. Un recordatorio de que, en algún lugar de este hospital, la gente seguía intentando salvar vidas mientras ellos se sentaban a discutir cómo destruir una. Me hace parecer incompetente, repitió Víctor. Cada palabra era deliberada, esperada con propósito. Ella tiene que desaparecer. La cara de Patricia reflejó sorpresa. Abrió brevemente los ojos, entreabrió los labios, pero no puso ninguna objeción. No se levantó y se marchó. No cogió el teléfono para llamar a alguien que pudiera detener lo que claramente se estaba planeando. Se quedó allí sentada y su silencio se convirtió en complicidad. Tom Briggs había estado callado hasta ese momento, pero se recostó en su silla con la postura despreocupada de un hombre que había estado antes en salas como esa, donde la gente discutía cosas que no se podían deshacer. ¿De qué grado de permanencia estamos hablando?, preguntó con voz plana y profesional, como si estuviera discutiendo turnos de trabajo en lugar de la vida de una mujer. Víctor lo miró a los ojos sin pestañear, lo suficientemente permanente como para que nunca volvamos a tener esta conversación. Si no soportas a los matones que utilizan el poder como arma, pulsa el botón "Me gusta". Cada "me gusta" es un voto en contra de personas como Victor Haldron. La reunión duró otros 40 minutos. Discutieron la logística como ejecutivos de negocios que planifican el lanzamiento de un producto, discutieron el momento, el lugar y cómo asegurarse de que no hubiera testigos excepto los que estaban en la sala. Y cuando finalmente salieron de la oficina de Victor, deslizándose por separado hacia la oscuridad del aparcamiento, cada uno de ellos cargaba con el peso de lo que habían acordado hacer. Ninguno de ellos hizo la pregunta que podría haberlo cambiado todo. ¿Quién era realmente Maya Kessler? ¿Y qué pasaría cuando intentaran hacerla desaparecer? El investigador privado se llamaba Marcus Riley y llevaba 23 años dedicándose a descubrir secretos. Había encontrado activos ocultos en casos de divorcio, localizado a padres morosos y descubierto fraudes a las aseguradoras con una precisión metódica que lo hacía caro y fiable. Pero cuando entró en la oficina de Victor Haldron, 3 días después de ser contratado, solo llevaba una fina carpeta de cartón y una expresión que sugería que se había encontrado con algo que no acababa de entender. Victor señaló la silla frente a su escritorio, impaciente. Dime que has encontrado algo. Marcus abrió la carpeta lentamente, como si estuviera manejando pruebas que pudieran morder. He encontrado fragmentos, dijo. Maya Kessler, nacida en Ohio en 1987, se alistó en el Cuerpo de Marines a los 19 años. Sirvió de 2006 a 2018 y fue dada de baja con honores. Hizo una pausa y trazó con el dedo una línea de texto que había sido fuertemente censurada. Múltiples despliegues, todos clasificados. Victor se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. ¿Cómo clasificados? Eso es precisamente, dijo Marcus. Y, por primera vez en su relación profesional, parecía incómodo. He consultado registros militares antes. Normalmente se obtienen ubicaciones, asignaciones de unidades y algunos detalles operativos básicos. Con mi Kessler, solo obtuve barras negras. Todo lo que hay a partir de 2002 está sellado por ley federal.
Probé 3 bases de datos diferentes. Pedí 2 favores a contactos que trabajan en la gestión de registros. Nada. Eso es todo. La voz de Víctor se elevó con frustración. 6 años de su vida, y todo lo que has encontrado está clasificado. Marcus lo miró a los ojos con la seriedad de alguien que da malas noticias. Señor, las personas que tienen archivos tan censurados no trabajan en hospitales. Trabajan en lugares que no existen oficialmente. Operaciones especiales, inteligencia, el tipo de unidades que no aparecen en los organigramas. Cerró la carpeta con cuidado. Fuera lo que Maya Kessler hizo durante esos 6 años, alguien muy poderoso quiere que permanezca oculto. Por un momento, Víctor sintió algo que no había experimentado en años. Miedo genuino. El tipo de miedo que comienza en el pecho y se extiende hacia afuera como agua helada en las venas. Maya no era solo una enfermera competente que lo había avergonzado. Era algo completamente diferente. Algo entrenado, algo peligroso. Pero el miedo, en hombres como Victor Haldron, tiene una vida media corta. Se transforma rápidamente en rabia, en la necesidad de reafirmar el control para demostrar que el poder y el dinero importan más que cualquier secreto que alguien pueda guardar. Ha estado mintiendo, dijo Victor, apretando la mandíbula. Falsificó su solicitud, no reveló su servicio militar. Ese es nuestro ángulo. Así es como justificamos todo. Marcus recogió su carpeta y se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Señor Haldron, con todo respeto, las personas que han hecho lo que ella claramente ha hecho no se rinden fácilmente. Víctor lo despidió con un gesto de la mano. No quería escuchar advertencias, quería soluciones. Esa misma tarde, en la cafetería del hospital, durante un raro descanso entre turnos, Ma se sentó frente a Rosa Martínez con una taza de café que no había tocado. La cafetería estaba casi vacía. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas como insectos atrapados. Rosa la había invitado a almorzar 3 veces antes de que Mia finalmente aceptara. E incluso ahora, Mia parecía estar solo medio presente, con su atención desviada hacia las salidas y el flujo de gente que atravesaba el espacio. «Sabes», dijo Rosa con suavidad, mientras removía el azúcar en su propio café, «nunca hablas de tu vida antes de ser enfermera». Los ojos de Ma se volvieron a centrar en Rosa, y apareció una pequeña sonrisa que no llegó a alcanzar sus ojos. «No hay mucho que contar. Todo el mundo tiene una historia», insistió Rosa, con tono amable pero curioso. «¿Dónde trabajabas antes de St. Catherine's?» «Aquí y allá», respondió Mia, desviando la conversación con tanta naturalidad que era evidente que lo había ensayado. Viajaba mucho. Rosa se fijó en que Mia se tocaba inconscientemente la cicatriz que tenía sobre la ceja, un gesto que parecía repetirse cada vez que se sentía incómoda. «Esa cicatriz», dijo Rosa. «Le dijiste a Marcus que fue un accidente de senderismo». «Lo fue», dijo Ma, pero la mentira era ahora obvia, transparente como el cristal. Ella misma se dio cuenta y exhaló lentamente. «No se me da bien esto». «¿Qué?» «La charla trivial, la conversación normal, ser una persona con la que la gente almuerza». Maya bajó la vista hacia su taza de café y su voz se volvió más tranquila, más sincera. «Porque estoy intentando olvidarlo, Rosa. Lo que fuera que hubiera antes de esto, antes de la enfermería, antes de ser alguien que salva vidas en lugar de...» Se detuvo, dejando la frase inconclusa en el aire entre ellas. Rosa se inclinó sobre la mesa, con la mano cerca de la de Maya, pero sin tocarla. «No tienes que contármelo, pero debes saber que, sea lo que sea de lo que huyes, aquí estás a salvo». Maya levantó la vista y por un momento su expresión reveló algo crudo y desprotegido. «Espero que tengas razón. Lo que Mia intentaba olvidar le salvaría la vida. Lo que Víctor estaba planeando acabaría con la suya». El mensaje llegó al teléfono de Maya a las 6:47 de la tarde, cuando estaba terminando su turno y preparándose para irse a casa. Llegó a través del sistema de mensajería interna del hospital, marcado como urgente desde la oficina de Victor Haldron. El texto era breve, profesional y estaba redactado como si se tratara de un asunto administrativo rutinario.
He encontrado discrepancias en tus credenciales. Reúnete conmigo en el helipuerto de la azotea. A las 11 de la noche. Ven sola o presentaré una queja formal ante la Junta Estatal. Maya lo leyó 2 veces, de pie en el vestuario del personal, con la chaqueta medio puesta. Para cualquiera que la observara, su expresión no habría cambiado. Pero por dentro, algo encajó en su sitio. Un reconocimiento, un patrón que su entrenamiento le había enseñado a identificar al instante. Ya había visto esto antes. La ubicación aislada, la extraña hora, lo suficientemente tarde como para que el edificio estuviera casi vacío, la falsa urgencia diseñada para evitar que trajera testigos o hiciera preguntas, la amenaza adjunta para garantizar el cumplimiento. Era el protocolo de emboscada del libro. El tipo de trampa que había encontrado en Kandahar cuando los insurgentes querían alejar a los soldados de sus unidades. El tipo que había identificado en Mosul antes de que nadie más lo viera venir. El tipo que le había salvado la vida en Fallujah cuando una reunión aparentemente rutinaria resultó ser todo lo contrario. Victor Haldron creía que estaba siendo inteligente. Creía que estaba tratando con una enfermera que entraría en pánico ante la mención de discrepancias en las credenciales y quejas de la Junta Estatal. No tenía ni idea de que estaba utilizando tácticas que Maya había estudiado, contra las que había practicado y a las que había sobrevivido. Borró el mensaje y terminó de ponerse la chaqueta. Rosa Martínez la alcanzó en el pasillo justo cuando Maya se dirigía hacia la salida. El turno de Rose había terminado 1 hora antes, pero se había quedado hasta tarde terminando el papeleo. Y ahora miraba a Maya con la expresión de alguien que había estado preocupado todo el día. He oído que Víctor ha estado haciendo preguntas sobre ti, dijo Rosa en voz baja. Has sacado tu expediente y ha hablado con recursos humanos. Lo sé, dijo Maya simplemente. No vayas, dijo Rosa, y había un miedo genuino en su voz. Ahora, sea lo que quiera, sea lo que esté planeando, no vayas. Algo me dice que algo va mal. La expresión de Ma se suavizó ligeramente y una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. No era exactamente humor, pero tampoco era preocupación. Era otra cosa. La tranquila confianza de alguien que había sido puesta a prueba antes y había aprendido a confiar en sus instintos. He pasado por situaciones peores y con peores probabilidades, dijo. Rosa la agarró del brazo, ahora con urgencia. Eso no es tranquilizador. Debería serlo, respondió Mía y apartó suavemente la mano de Rosa. Vete a casa, descansa un poco. Nos vemos mañana. Se marchó antes de que Rosa pudiera discutir más, saliendo al aparcamiento, donde la tarde otoñal se había vuelto fría y las farolas proyectaban largas sombras sobre el pavimento. Ma se quedó sentada en su coche un momento, con las manos en el volante, respirando con regularidad mientras su mente barajaba escenarios y contingencias. Por un instante, otra imagen surgió en su mente, un recuerdo que normalmente mantenía oculto. La visión nocturna del desierto, convirtiendo el mundo en verde y negro. El peso del equipo de combate presionando sus hombros, sus manos en un rifle, en lugar de un estetoscopio. La puerta frente a ella, astillándose hacia adentro, mientras su equipo irrumpía en un complejo enemigo. Moviéndose con la precisión sincronizada de personas que confiaban sus vidas unas a otras. El caos controlado del combate, donde la vacilación significaba la muerte y el entrenamiento significaba la supervivencia. El recuerdo duró solo unos segundos antes de que Maya lo reprimiera. Volvió al presente, al aparcamiento, al coche que olía a café y antiséptico. Miró el reloj hasta las 11 AM. Condujo hasta casa, se puso ropa oscura que le permitiera moverse con libertad y volvió al hospital a las 10:45, aparcando en otra sección del garaje donde su coche no fuera visible a simple vista. A las 10:58, Maya Kessler entró en el ascensor que la llevaría a la azotea. Su ritmo cardíaco era perfectamente estable, su respiración controlada, su mente despejada. Antes había tenido miedo de una forma que Victor Haldron no podía entender, y había sobrevivido. Fuera lo que le esperaba en esa azotea, estaba preparada.
Maya Kessler salió a la azotea exactamente a las 11. La pesada puerta metálica se cerró detrás de ella con un sonido similar al techo de una bóveda. El viento la golpeó de inmediato, frío y cortante, trayendo el olor de la lluvia que aún no había caído. La ciudad se extendía debajo en una red de luces, hermosa e indiferente, ajena a lo que estaba a punto de suceder 7 pisos por encima de la calle. Victor Holdron estaba de pie cerca del centro del helipuerto, iluminado por una sola luz en el techo que proyectaba su sombra larga y oscura sobre el hormigón. Sostenía una carpeta de cartón en las manos, y cuando vio a Maya, la levantó como si fuera una prueba en un juicio. «Sé quién eres en realidad, Maya», dijo, con una voz que se imponía al viento con teatral certeza. Maya se detuvo a unos 4,5 metros de distancia, con las manos colgando a los lados y una postura relajada que sugería o bien tontería o bien absoluta confianza. «¿Lo sabes?», preguntó ella con tono genuinamente curioso, como si quisiera escuchar su teoría. «Mentiste en tu solicitud», continuó Víctor, dando un paso adelante, envalentonado por lo que creía que era su aislamiento y su poder. Las credenciales falsificadas no revelaban el servicio militar. Podría hacer que te arrestaran, que te revocaran la licencia de enfermería, que destruyeran toda tu carrera. Maya inclinó ligeramente la cabeza, y algo parecido a la diversión se reflejó en su rostro. «¿De eso se trata?», dijo en voz baja. «Papeleo». La compostura de Víctor se resquebrajó y su voz se elevó con auténtica ira. «Se trata de que me has hecho quedar como un incompetente ante la Junta. Se trata de que me has humillado en mi propio hospital. Se trata de que has olvidado quién tiene el poder aquí». Dio otro paso hacia ella, y fue entonces cuando la postura de Mia cambió. Fue sutil. Amplió ligeramente su postura. Bajó apenas perceptiblemente su centro de gravedad y equilibró su peso sobre las puntas de los pies. Para cualquiera que nunca hubiera visto una postura de combate, no habría significado nada. Para alguien que sí lo había visto, era inconfundible. Las sombras se movieron detrás de los generadores. Tom Briggs salió primero, moviéndose con una velocidad sorprendente para un hombre de su tamaño. Luego apareció Patricia, con el rostro deformado por una mezcla de culpa y determinación. Por último, David Chong, con las manos ya temblorosas, pero con los pies aún llevándolo hacia adelante. Se dispersaron en un semicírculo holgado, cortando cualquier retirada hacia la puerta. Los ojos de Maya se posaron en cada uno de ellos por turno, un movimiento tan rápido que era casi imperceptible. Estaba calculando la distancia a Tom. 12 pies. Patricia, 10 pies. David, 8 pies, la amenaza más cercana. Víctor, 6 pies, objetivo principal, pero físicamente el más débil. Ruta de salida bloqueada. Salidas alternativas. Ninguna. Nivel de amenaza. Grave, pero manejable con la sincronización adecuada. Su ritmo cardíaco se mantuvo perfectamente estable. No era su primera emboscada. «Lo siento, Mia», dijo Tom con una falsa nota de arrepentimiento en su voz. «No es nada personal». La respuesta de Mia fue apenas un susurro, pero todos los que estaban en la azotea la oyeron. «Nunca lo es». El rostro de Víctor se contorsionó con rabia y algo más, la desesperación de un hombre que se había comprometido demasiado con un plan de acción como para dar marcha atrás. «Deberías haberte quedado en el agujero del que saliste», escupió, y entonces se movieron. Tom se precipitó primero, utilizando su masa como un arma, esperando abrumarla con su fuerza bruta. Ma se apartó en el último segundo posible. La memoria muscular de miles de ejercicios de entrenamiento, ejecutados a la perfección. Pero David la agarró del brazo derecho mientras se movía, clavándole los dedos en la muñeca con una fuerza sorprendente. Patricia se abalanzó por detrás, golpeando con ambas manos la espalda de Mia y empujándola hacia adelante. Por un instante, Maya casi se recuperó. Su entrenamiento le gritaba que rompiera el agarre de David para soltar su peso y usar la palanca contra su impulso. Pero 3 contra 1,
Con Víctor acercándose para dar el golpe final, las matemáticas eran imposibles. Víctor puso ambas manos sobre los hombros de Mia y empujó con toda la rabia, el miedo y la desesperación que había estado acumulando durante semanas. Maya Kessler se precipitó al vacío. La azotea desapareció bajo sus pies. El viento se convirtió en un rugido. Las luces de la ciudad giraban sobre su cabeza como estrellas saliéndose de su órbita. 7 pisos de aire vacío se abrieron bajo ella y la gravedad se impuso con certeza matemática. Comentario. Justicia para Maya, si estás tan furioso como yo ahora mismo, porque lo que sucedió en los siguientes 30 segundos te dejará sin palabras. Victor Haldron se inclinó sobre el borde, jadeando entrecortadamente, esperando ver lo que había planeado ver. Un cuerpo inmóvil en el pavimento. Un problema resuelto, una amenaza eliminada para siempre. En cambio, lo que vio le heló la sangre. Para la mayoría de las personas, caer 7 pisos lleva unos 3 segundos. Para Maya Kessler, esos 3 segundos se convirtieron en algo completamente diferente. No fue una cámara lenta, sino una hiperconciencia. Cada fracción de tiempo se dividió en decisiones que significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Su entrenamiento se activó antes de que el pensamiento consciente pudiera interferir. 7 pisos, 21 metros, cayendo a 10 metros por segundo, 3 segundos hasta el impacto. Los cálculos pasaron por su mente con la precisión automática de alguien que había hecho matemáticas similares mientras caía desde un avión a 36.57 metros sobre territorio hostil. Cuando pasó el sexto piso, con el cuerpo ya girando en el aire, lo vio. Un toldo de lona que se extendía desde un balcón de mantenimiento, viejo y desgastado, pero reforzado con una estructura metálica. No era lo ideal. Puede que no aguantara, pero era la única oportunidad entre ella y el pavimento. Maya inclinó el cuerpo tal y como le habían enseñado durante los saltos Halo, controlando la caída, con los brazos pegados al cuerpo y las piernas en posición para absorber el impacto. Golpeó con fuerza el toldo, la lona se rasgó con un sonido como un trueno, y la estructura metálica crujió bajo el peso repentino. No estaba diseñado para soportar peso, pero la frenó. No mucho, tal vez redujo su velocidad en un 40%, pero en la matemática de la caída, un 40% lo era todo. El toldo cedió por completo y Maya rodó al caer al balcón del 5.º piso. Su entrenamiento básico en operaciones de combate urbano tomó el control. Su hombro golpeó el hormigón y el impulso la llevó hacia adelante en una caída controlada que distribuyó la fuerza por todo su cuerpo en lugar de concentrarla en la columna vertebral. Se agarró a la barandilla, sus dedos encontraron el metal, pero su velocidad era demasiado grande. Se deslizó por el borde. Debajo, casi invisible en la oscuridad, había una lona de almacenamiento que cubría los materiales de construcción dejados por los equipos de mantenimiento. Maya se escondió con la espalda, y el plástico resistente aguantó, cediendo bajo su peso, pero sin romperse, acunándola en una hamaca de tela industrial a 3,6 metros del suelo. Permaneció allí tumbada durante exactamente 5 segundos, sin moverse, evaluando los daños tal y como le habían enseñado. Respiraba, estaba funcional, aunque dolorida. Tenía al menos una costilla rota, posiblemente 2, a juzgar por la aguda sensación punzante que sentía al inhalar. Se había torcido la muñeca izquierda y ya empezaba a hincharse. Sentía una humedad cálida en la cara, sobre la ceja izquierda, donde se había reabierto una vieja cicatriz. La sangre le goteaba por la sien. Había pasado por cosas peores antes del desayuno en Fallujah. Maya rodó por la lona y aterrizó en cuclillas, lo que le provocó un nuevo dolor punzante en las costillas. Se apoyó contra la pared, miró hacia el tejado 7 pisos más arriba y los vio. 4 siluetas asomadas al borde, iluminadas por las luces de seguridad, mirando hacia abajo, donde debería haber estado ella. Un cuerpo destrozado en el pavimento. Victor Haldron, Tom Briggs, Patricia Howe, David Chong. Maya no saludó, no gritó, no les dio la satisfacción de verla herida o asustada.
Simplemente miró a Victor a los ojos. Incluso a esa distancia, sabía que él podía verla allí de pie, viva, imposible, y mantuvo su mirada durante 3 largos segundos. Luego se dio la vuelta y se adentró en las sombras, desapareciendo en el pasillo de servicio que recorría el exterior del hospital, dejándolos lidiar con la realidad de que acababan de fracasar en su intento de asesinar a alguien que había sobrevivido a algo mucho peor que una caída desde un edificio. Porque Maya Kessler no era solo una enfermera. Había sido la cabo Maya Kessler de la Fuerza de Reconocimiento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos entre 2012 y 2018. Había realizado saltos Halo en territorio enemigo, altitudes que pondrían nerviosos a los pilotos comerciales. Había prestado asistencia médica en el campo de batalla bajo fuego enemigo, en lugares que el gobierno aún no reconocía en los mapas. Había derribado puertas en combates cuerpo a cuerpo, en los que un movimiento en falso significaba no volver a casa. Había ganado 2 estrellas de bronce y un corazón púrpura por acciones de las que nunca se le permitió hablar. 7 pisos no eran nada comparados con lo que había sobrevivido. Victor Haldron tenía 3 horas antes de que su mundo se acabara. Las pasó en pánico, haciendo llamadas frenéticas a sus cómplices para intentar averiguar si Maya estaba viva y qué haría a continuación. Mia pasó esas mismas 3 horas haciendo sus propias llamadas, pero las suyas eran muy diferentes. A las 2:07 de la madrugada, 3 organizaciones distintas recibieron correos electrónicos anónimos con el mismo asunto. Intento de asesinato en el Hospital General Crestview. Los mensajes eran breves, objetivos y contenían detalles precisos que solo alguien que hubiera estado presente podía conocer. Nombres, horas, lugares y una sola frase que hizo que todos los destinatarios se enderezaran en sus sillas. Existen imágenes de seguridad. Revisar la cámara del punto ciego alfa noroeste. Acceso a la azotea. La Junta Médica Estatal lo recibió primero, luego la Junta Directiva del hospital. Por último, la oficina local del FBI, donde un agente de guardia nocturna lo consideró lo suficientemente creíble como para despertar a su supervisor en su casa. A las 6:00 de la mañana, 2 agentes federales entraron por la puerta principal del Hospital General Crestview con una orden judicial y una petición muy específica. Todas las imágenes de seguridad de la noche anterior, en particular las que cubrían la azotea y las zonas adyacentes. El supervisor de la oficina de seguridad, un hombre que llevaba 15 años trabajando allí y no sabía nada de lo que había sucedido, sacó los archivos sin dudarlo. Las azoteas suelen ser una zona muerta, dijo, mientras hacía clic en los ángulos de las cámaras. Tenemos una cobertura limitada allí arriba debido a las restricciones del helipuerto. ¿Qué hay de la cámara alfa?, preguntó el agente, leyendo sus notas. Los dedos del supervisor se detuvieron sobre el teclado. Esa es la cámara de mantenimiento del noroeste. Técnicamente, está fuera de posición. Se desvió hacia un lado durante una tormenta el mes pasado. Aún no la hemos realineado porque no es una prioridad. Muéstrenos lo que grabó anoche entre las 10:30 y la medianoche. Lo que vieron en esa pantalla hizo palidecer al supervisor y a las personas que lo rodeaban. El inconfundible movimiento de un ataque coordinado, un cuerpo cayendo por el borde y todos los rostros claramente visibles bajo la luz de seguridad, incluido Victor Haldrons, capturado con todo detalle mientras daba el empujón final. A las 7:15, un trabajador de mantenimiento llamado Carlos Méndez estaba sentado en una sala de entrevistas, con las manos temblorosas mientras sostenía una taza de café. No podía beber. Los vi, dijo con la voz quebrada. Estaba trabajando durante la noche en el sistema de climatización de la 6ª planta. Oí gritos, miré hacia arriba y vi cómo la empujaban. La vi caer. Se secó los ojos. Me aterrorizaba decir algo. El señor Haldron dirige este hospital. ¿Quién me creería? Ahora le creemos, dijo el agente en voz baja. A las 8:00 Tom Briggs estaba detenido, sacado de su casa por agentes federales que habían coordinado el arresto simultáneamente para evitar que alguien avisara a los demás. Tom aguantó aproximadamente 45 minutos antes de que su instinto de supervivencia se impusiera a su lealtad.
Te lo contaré todo, dijo con voz desesperada. Confesión completa, todos los detalles, solo quiero un trato. Reduce los cargos. Yo seguía órdenes. Era el plan de Víctor. Patricia intentó una estrategia diferente. Él me coaccionó. Ella afirmó estar sentada en la parte trasera de un coche de policía con lágrimas corriendo por su rostro. Tenía miedo de perder mi trabajo. Él dijo que solo sería una advertencia para asustarla. No sabía que iban a hacerlo, pero las imágenes de seguridad contaban una historia diferente y nadie la creyó. David Chung, abogado del hospital hasta el final, se negó a decir nada sin la presencia de su propio abogado. Pero las pruebas no necesitan cooperación. Las imágenes existían. El testigo existía. La confesión de Tom existía. El silencio de David no cambió nada. A las 9:03, Victor Haldron llegó a su oficina, con un café en la mano, con el rostro marcado por la noche de insomnio que había pasado repitiendo la imagen de la imposible supervivencia de Maya. Abrió la puerta y se encontró con dos agentes federales esperando dentro. Ya tenían sus placas a la vista y sus expresiones eran profesionalmente neutras. Victor Haldron, el agente más alto, dijo: queda detenido por intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato y agresión con intención de matar. La taza de café de Victor se le resbaló de los dedos y cayó sobre la alfombra sin derramarse. ¿Dónde está Maya?, preguntó con voz hueca. ¿Dónde está su cuerpo? La expresión del agente no cambió. Esa es una pregunta interesante, señor Haldron. ¿Quieres saber qué es más interesante? Ahora mismo está en la sala de conferencias prestando declaración, sin un solo rasguño. Era mentira. Maya estaba en la sala de conferencias, pero vendada, magullada y moviéndose con cuidado debido a las costillas rotas. Pero Víctor no necesitaba saber eso. Necesitaba creer que ella había sobrevivido completamente ilesa, que 7 pisos ni siquiera la habían frenado, que todo lo que él había hecho había sido peor que feudal, había sido su completa ruina. El rostro de Victor Haldron se quedó sin color, y cuando le pusieron las esposas en las muñecas, no se resistió. Simplemente se quedó mirando al suelo, dándose cuenta de que la mujer a la que había intentado borrar de su vida era ella quien lo había borrado a él. Dale al botón de suscribirse si crees que el karma existe. Comparte esto con alguien que necesite saber que los matones siempre pierden al final. La sala de conferencias principal del hospital tenía ventanas que iban del suelo al techo y daban a la ciudad, la misma ciudad que Maya había visto desde 7 pisos más arriba solo unas horas antes. Ahora estaba sentada a la larga mesa de caoba, con la muñeca izquierda vendada con un vendaje compresivo, las costillas cubiertas con una bata limpia que alguien le había traído y un apósito adhesivo cubriendo la cicatriz reabierta sobre la ceja. 2 agentes del FBI estaban sentados a su derecha. La junta directiva del hospital, 7 hombres y mujeres que gobernaban colectivamente el Crestview General, se sentaban frente a ella, con expresiones que iban desde la conmoción hasta la vergüenza, pasando por algo parecido al asombro. La presidenta de la junta, una mujer llamada Dra. Eleanor Hartwick, que había sido médica en ejercicio antes de pasar a la administración hospitalaria, carraspeó y habló con la cuidadosa precisión de alguien que elige las palabras que podrían acabar en un procedimiento legal. Señorita Kessler, comenzó, y luego hizo una pausa. Su expediente personal estaba incompleto. La expresión de Mia no cambió. Se quedó perfectamente quieta, con las manos cruzadas sobre la mesa frente a ella. Y cuando habló, su voz transmitía la misma calma tranquila de siempre. Por diseño, dijo simplemente. El agente federal a su derecha, un hombre llamado Patterson, que llevaba 20 años en el FBI y creía haberlo visto todo, se inclinó ligeramente hacia adelante. Para que conste, dijo, dirigiéndose más a la junta que a Maya, la señorita Kessler participó en operaciones clasificadas durante 6 años. Tiene una autorización de seguridad que ni siquiera yo tengo. Los detalles de su servicio están sellados por la ley federal y seguirán estándolo. Lo que puedo decirles es que sirvió con distinción en algunas de las operaciones más peligrosas que este país ha llevado a cabo en las últimas 2 décadas.
Uno de los miembros de la junta, un hombre más joven que parecía haber estado despierto toda la noche procesando lo que había sucedido, levantó ligeramente la mano, como si pidiera permiso para hablar. ¿Por qué no mencionaste tu servicio militar?, preguntó. En tu solicitud, durante las entrevistas, podrías haberlo incluido. Habría sido una ventaja. Maya lo miró directamente y por un momento, algo cambió en su expresión. No era ira, sino una especie de cansancio que proviene de explicar lo mismo una y otra vez a personas que nunca han tenido que cargar con lo que ella ha cargado. Porque no quería ser la veterana, dijo. No quería que la gente me mirara y viera el combate o el trauma o cualquier suposición que hagan sobre las personas que han servido. Quería ser una buena enfermera. Por eso me reciclé. Por eso pasé 2 años en la escuela de enfermería empezando desde cero. Por eso vine aquí. Quería salvar vidas sin tener que llevar un rifle. El agente Patterson volvió a hablar y su tono tenía un peso que hizo que todos los presentes en la sala se enderezaran en sus asientos. Para que conste, y esto es todo lo que estoy autorizado a revelar, la soldado Maya Kessler recibió 2 estrellas de bronce al valor, un corazón púrpura y elogios de oficiales al mando que no estoy autorizado a comentar. Formaba parte de una unidad de reconocimiento que operaba en teatros de operaciones que la mayoría de los estadounidenses no sabrían localizar en un mapa. Hizo una pausa para que todos asimilaran la información. Sobrevivió a situaciones que habrían matado a la mayoría de los agentes entrenados. ¿Qué pasó anoche? Una caída de 7 pisos habría sido mortal para el 99% de las personas, pero la señora Kessler tenía un entrenamiento que el otro 1% no tiene. Mia apretó ligeramente la mandíbula y bajó la mirada hacia sus manos. Sobreviví porque tenía que hacerlo, dijo en voz baja. En combate, no puedes elegir si estás en peligro. Solo tienes que ser mejor sobreviviendo que el otro bando matándote. Anoche fue, dijo buscando las palabras, desafortunadamente familiar. El silencio en la sala de conferencias era absoluto. Afuera, la ciudad continuaba con su rutina matutina. El tráfico fluía, la gente iba al trabajo, el mundo giraba como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero dentro de esa sala, 7 miembros de la Junta se enfrentaban a la realidad de que habían permitido que un hombre como Victor Haldron actuara sin control durante años. Y había sido necesaria una mujer con la experiencia particular de Maya para sobrevivir a su último acto de corrupción. La doctora Hartwick volvió a hablar y esta vez su voz transmitía una emoción genuina. Le debemos una disculpa, señorita Kessler, una disculpa profunda. Y le debemos una explicación de cómo Victor Haldron permaneció en el poder a pesar de las preocupaciones que se plantearon a lo largo de los años. Maya levantó la vista y su respuesta fue inmediata y firme. Nos deben paciencia y una explicación, dijo. Le deben a Gerald Morrison una explicación de por qué un director ejecutivo intentó declararlo muerto cuando aún estaba luchando. Se lo deben a todas las enfermeras y médicos que temían cuestionar las decisiones de Victor. Le deben una explicación al personal que vio los problemas y tuvo demasiado miedo a las represalias como para hablar. Hizo una pausa y cuando continuó, su voz era más suave, pero no menos firme. Solo quiero volver al trabajo. Uno de los miembros de la Junta, un hombre mayor que había permanecido en silencio hasta ese momento, se inclinó hacia adelante con expresión de incredulidad. Señorita Kessler, anoche la tiraron desde un edificio de 7 pisos. Tiene las costillas rotas. Está herida y quiere volver al trabajo. Maya volvió a esbozar una leve sonrisa. Una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, pero que sugería que ya había oído ese tipo de preocupación antes. He trabajado en condiciones peores, dijo. Y hay pacientes en este hospital que necesitan enfermeras que no renuncien solo porque alguien haya intentado matarlas. La agente federal a su izquierda, una mujer más joven que había estado tomando notas durante toda la conversación, dejó de escribir y se limitó a mirar a Maya con algo parecido a reverencia. El doctor Hartwick se levantó lentamente y uno a uno el resto de la junta le siguió. No fue algo planeado, no fue algo coordinado,
pero se levantaron de todos modos en un gesto de respeto que Maya no esperaba ni deseaba particularmente, pero que sin duda se había ganado. Lo arreglaremos, dijo el doctor Harwick. Todo, Victor Haldron. Los fallos administrativos, la cultura que permitió que esto sucediera. Lo arreglaremos. Maya asintió una vez, con un ligero movimiento de cabeza que reconocía la promesa sin creer necesariamente que se cumpliría. Hacía tiempo que había aprendido que las promesas hechas en momentos de crisis a menudo se evaporaban cuando la crisis pasaba. Pero también había aprendido que la única persona con la que podía contar realmente era ella misma, y eso siempre había sido suficiente. 6 meses después de aquella noche en la azotea, se había hecho justicia de la forma mesurada y metódica en que opera el sistema legal cuando las pruebas son abrumadoras y el delito es innegable. Victor Haldron fue condenado a 15 años de prisión federal por intento de asesinato y conspiración. El juez, al dictar la sentencia, señaló que una persona en una posición de confianza y autoridad que utiliza ese poder contra aquellos que están a su cargo no merece clemencia. Victor no mostró ninguna emoción cuando se leyó la sentencia. Simplemente miró al frente, como si aún fuera incapaz de comprender hasta qué punto se había derrumbado su mundo. Tom Briggs fue condenado a 8 años por agresión y conspiración. Intentó argumentar que estaba siguiendo órdenes, que solo estaba haciendo su trabajo, pero el jurado vio a través de esa defensa en menos de 3 horas de deliberación. Patricia Howe recibió 5 años como cómplice de intento de asesinato. Sus lágrimas y sus alegaciones de coacción no sirvieron de nada frente a las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban su plena participación. Había tomado una decisión y ahora tenía que asumir las consecuencias. David Chung, el abogado que debería haber sabido mejor que nadie lo que estaba haciendo, fue condenado a 6 años por conspiración y obstrucción a la justicia. Intentó utilizar sus conocimientos jurídicos para negociar un mejor resultado, pero no se puede negociar una salida a un intento de asesinato captado por las cámaras. El Crestview General Hospital se sometió a una completa reorganización administrativa, con nuevos líderes, nuevas políticas de supervisión, sistemas de denuncia obligatoria para las preocupaciones del personal y protección para los denunciantes anónimos. El tipo de cambios estructurales que deberían haber existido desde el principio, pero que requirieron una tragedia para ser implementados. Maya Kessler fue ascendida a jefa de enfermería y directora de seguridad del paciente, un puesto de nueva creación que le daba autoridad para investigar las preocupaciones e implementar cambios en los protocolos de todos los departamentos. Aceptó el cargo con la misma competencia discreta que aportaba a todo, aunque insistió en mantener sus turnos habituales en el servicio de urgencias. «Sigo siendo enfermera ante todo», le dijo al Dr. Hartwick. «La administración es solo papeleo. Los pacientes necesitan algo más que papeleo». El tercer jueves de cada mes, Gerald Morrison visitaba el hospital. No porque necesitara atención médica. Su corazón era fuerte y se había recuperado por completo, sino porque quería dar las gracias a Maya en persona. Ella siempre protestaba diciendo que no era necesario, pero él venía de todos modos. A veces traía a su esposa, a veces traía flores, siempre traía una gratitud que rayaba en la reverencia. Maya seguía sin hablar de su servicio militar. No hablaba de las operaciones en las que había participado ni de las condecoraciones guardadas en esa caja metálica en su armario, pero tampoco ocultaba ya la cicatriz que tenía sobre la ceja. Cuando la gente le preguntaba por ella, se limitaba a decir una vieja herida y cambiaba de tema, lo cual era más honesto que la historia del accidente de senderismo y menos detallado que la verdad. Una mañana de primavera, 6 meses después de haber sobrevivido a lo que debería haber sido imposible, Ma se encontraba en una de las salas de formación del hospital con un grupo de enfermeras recién contratadas, enseñándoles los protocolos de respuesta a emergencias. Les enseñó a realizar compresiones torácicas, les explicó los procedimientos de triaje y les guió a través del caos controlado de una situación de código azul. Lo más importante, dijo con la autoridad de alguien que había sido puesta a prueba de una forma que la mayoría de la gente nunca lo estaría, es mantener la calma,
confiar en tu formación y no subestimar nunca tu capacidad de supervivencia. Rosa Martínez, a quien se le había pedido que codirigiera la sesión, miró a Maya con la sonrisa cómplice de alguien que se había convertido en algo más que una colega en los últimos meses, una amiga de verdad. ¿Es eso sabiduría militar?, preguntó, burlona pero afectuosa. Maya esbozó una leve sonrisa, la que por fin parecía llegar a sus ojos 6 meses después de la azotea, la caída y la oscuridad que había intentado acabar con ella. Es sabiduría humana, respondió. Y en ese momento, en esa sala de formación llena de jóvenes enfermeras que no tenían ni idea de lo que había sobrevivido su instructora, Maya Kessler era exactamente lo que siempre había querido ser. No la veterana, no la superviviente, no la mujer que había caído 7 pisos y había salido ilesa. Solo una buena enfermera que enseñaba a otros a salvar vidas. Si la historia de Maya te ha emocionado, deja un comentario compartiendo alguna ocasión en la que alguien te subestimó y tú le demostraste que se equivocaba. Y suscríbete, porque la semana que viene contaremos la historia de un conserje que destapó la corrupción en un hospital y salvó 40 vidas. No te lo querrás perder.